El final de la fiesta, por Graham Greene. Peter Morton despertó con un sobresalto al sentir sobre el rostro la claridad del día. A través de la ventana se veía una rama desnuda, encuadrada en un marco de plata. La lluvia golpeaba los cristales. Era el día 5 de enero. Miró hacia la otra cama, a través de la mesilla, donde la claridad de la lámpara simulaba un leve charco luminoso. Francis Morton dormía aún, y Peter recostóse de nuevo, con los ojos fijos en su hermano gemelo. Resultaba divertido contemplarse a sí mismo. El mismo pelo, los mismos ojos, la misma boca y la misma forma oval de las mejillas. Pero aquellas reflexiones se eclipsaron al recordar el hecho que hacía tan importante aquella fecha. Era el 5 de enero. Parecía increíble que hubiera transcurrido un año desde que Mrs. Hen Falcon había celebrado su última fiesta infantil. Francis se volvió de improviso, tapándose la boca con un brazo. El corazón de Peter empezó a latir más aprisa, no con alegría, pero tampoco con pena. Sentándose en la cama, gritó: «¡Despierta!». Los hombros de Francis se conmovieron y agitó un puño en el aire, pero sus ojos siguieron cerrados. A Peter Morton le pareció como si de improviso la habitación se oscureciera y un gran pájaro extendiera sus alas sobre ellos. Volvió a gritar: «¡Despierta!». Y una vez más percibió la plateada claridad del día y el cristal de la ventana empañado por la lluvia. Francis se restregó los ojos. «¿Me has llamado?», preguntó. «Has tenido un mal sueño, ¿verdad?», inquirió a su vez Peter. La experiencia le había demostrado hasta qué punto sus mentes se reflejaban la una en la otra. Pero era el mayor, tan solo por unos minutos de diferencia, y aquel breve intervalo de luz mientras su hermano luchaba aún en las tinieblas le había conferido cierta seguridad y un notable instinto de protección hacia el pequeño, que tan temeroso se mostraba de infinidad de cosas. «Soñé que estaba muerto», le explicó Francis. «¿Y qué tal era?», preguntó Peter curioso. «No me acuerdo», repuso Francis, y sus ojos se volvieron con alivio hacia la claridad, mientras los fragmentarios detalles de sus sueños se iban difuminando poco a poco. «Soñabas en un pájaro enorme». «¿De veras?». Francis aceptó la afirmación de su hermano sin experimentar la menor duda, y durante un rato los dos permanecieron silenciosos mirándose. En sus rostros aparecían los mismos rasgos fisionómicos, los mismos ojos verdes, la misma nariz respingona, la misma prematura firmeza en la barbilla. «El 5 de enero», pensó Peter de nuevo, mientras su mente divagaba imaginando los pasteles y los premios que podrían ganar. Carreras del huevo en la cuchara, manzanas sumergidas en un cubo de agua, la gallina ciega. «No quiero ir», dijo Francis de improviso. «Estarán allí Joyce y Mabel Warren». Le resultaba odioso pensar en una fiesta en la que se hallaran aquellas dos niñas mayores que él. Joyce tenía 11 años y Mabel Warren 13, y sus largas trenzas oscilaban desdeñosas a impulsos de su decidido caminar. Se sentía humillado al verlas observándole, despreciativas, mientras trataba de llegar a la meta con su huevo en la cuchara. El año anterior volvió el rostro, sintiendo que se le sonrojaban las mejillas. «¿Qué te ocurre?», preguntó su hermano. «Oh, nada. No me encuentro bien. He pillado un resfriado y me parece que no voy a ir a la fiesta». Peter lo miró perplejo. «Pero, Francis, ¿tan mal te encuentras?». «Por ahora no, pero mi resfriado se agravará, sin duda alguna. En cuanto salga a la calle se agravará. Quizá me muera». «Pues entonces no vayas», decidió Peter, preparado a solucionarlo todo con una sola frase, mientras Francis sentía relajarse sus nervios en una deliciosa sensación de dicha. Pero, aunque agradecido, no volvió la cara hacia su hermano. En sus mejillas se pintaba aún la marca de un recuerdo vergonzoso, relacionado con el juego del escondite en que tomaran parte el año anterior. La casa estaba a oscuras y al notar de improviso la mano de Mabel Warren sobre su brazo, había proferido un agudo grito de terror. Las muchachas son así. Sus zapatos nunca crujen. Las maderas del entarimado jamás se hunden bajo sus pies. Se deslizan como gatos de acolchadas zarpas. Cuando la preceptora entró con el agua caliente, Francis permaneció tranquilo, dejándolo todo a su hermano. Peter dijo: «Francis ha pillado un resfriado».
La preceptora, alta y almidonada, dejó las toallas junto al lavabo y dijo sin volverse: «Como no traerán la ropa limpia esta mañana, es mejor que le prestes uno de tus pañuelos». «¿Pero no sería mejor que se quedase en cama?» «Saldrá a dar un buen paseo esta mañana», repuso la preceptora, «y el viento se llevará los gérmenes. Levantaos los dos». Y cerró la puerta tras de sí. «Lo siento mucho», dijo Peter, y añadió, al percibir el consternado rostro de su hermano: «Pero, ¿por qué no te quedas en cama? Yo le diré a mamá que estás enfermo». Pero semejante rebelión contra el destino sobrepasaba las fuerzas de Francis. Además, si se quedaba en cama, acudirían a tantearle el pecho, escudriñar su lengua y ponerle un termómetro en la boca, y de este modo descubrirían su engaño. Se sentía enfermo, pero de otro modo. Era una sensación de vacío en el estómago, una aceleración de los latidos de sus sienes que no tenían por origen sino el miedo, miedo a la fiesta, miedo a que le obligasen a esconderse en un lugar oscuro, lejos de Peter y sin una luz que aliviase un poco las espesas tinieblas. «Voy a levantarme», anunció, y luego con súbita desesperación dijo: «Pero no asistiré a la fiesta de Mrs. Hen Falcon, lo juro». Todo saldrá bien. Dios no iba a permitirle quebrantar tan solemne juramento. Se las arreglaría de algún modo para salirse con la suya. Tenía toda la mañana por delante y aún parte de la tarde hasta las 4. No era preciso preocuparse a una hora tan temprana, cuando la hierba aún estaba rígida por la helada. Podían pasar tantas cosas: cortarse, romperse una pierna o pillar un resfriado auténtico. Dios le ayudaría de alguna manera. Tenía tal confianza en Dios que cuando a la hora del desayuno su madre dijo: «¿No estabas resfriado, Francis?», se lo tomó a la ligera, sin darle apenas importancia. «Ya hubieses insistido en ello», añadió su madre, «si no fuera por la fiesta de esta tarde». Y Francis sonrió a desgana, perplejo y agraviado ante la ignorancia materna. Su felicidad se hubiera prolongado más horas de no haber sido porque durante el paseo matutino se encontraron con Joyce. Estaba solo con su institutriz porque Peter se distraía en el cobertizo fabricando una jaula para conejos. La institutriz lo era de ambos, pero en aquellos momentos parecía tenerlo exclusivamente bajo su custodia, como si no se fiara demasiado de él. Joyce contaba únicamente 2 años más, pero sin embargo no necesitaba acompañante. La niña se acercó con su paso elástico y sus móviles trenzas, contempló desdeñosamente a Francis y se puso a hablar con la institutriz. «Hola, ¿llevarán a Francis esta tarde a la fiesta? Mabel y yo también iremos». Y alejóse de nuevo, en dirección a la casa de Mabel Warren, por la amplia carretera, perfectamente sola y segura de sí misma. «¡Qué niña tan simpática!», declaró la institutriz. Pero Francis permaneció silencioso, sintiendo los latidos de su corazón y comprendiendo que la hora de partir hacia la fiesta se acercaba. Los minutos transcurrían sin que nada ocurriese en su favor, demasiado veloces para planear una evasión o preparar su espíritu para la dura prueba. El pánico le sobrecogió cuando de improviso encontróse en los escalones de la entrada con el cuello del gabán levantado para protegerse del viento, mientras la luz de la linterna eléctrica que esgrimía la institutriz trazaba un leve haz luminoso en las tinieblas. Tras de él quedaban las luces del vestíbulo y el rumor de la sirvienta que disponía la mesa para la cena de sus padres. Sintióse dominado por el deseo repentino de regresar, gritando que no quería ir a la fiesta, que no podían obligarle a partir. Casi podía oírse pronunciando estas últimas palabras, rompiendo de improviso la barrera de ignorancia que separaba su mente de la de los mayores. «Tengo miedo. No quiero ir. Me harán esconder en la oscuridad y esta me espanta. Gritaré hasta quedar sin fuerzas». Imaginó la expresión consternada de su madre y percibió su respuesta sensata en la que se pintaba una fría confianza. «No seas tonto. ¿Por qué no has de ir? Hemos aceptado la invitación de esa señora». Pero le era imposible avanzar. Permanecía vacilante en el umbral de la puerta mientras los pies de la institutriz hacían crujir la hierba helada en dirección a la puerta del jardín. «Podría decir que estoy enfermo. No quiero ir. Le tengo miedo a la oscuridad». Y su madre: «No seas tonto. Sabes perfectamente que no hay motivo alguno para abrigar tales temores». Comprendía, no obstante, la falsedad de este razonamiento.
Recordó cómo le repetían que no es preciso temer la muerte y cómo evitaban en cambio hablar de ella, pero no podían obligarle a asistir a la fiesta. Gritaré, gritaré. Vamos, Francis. La voz de la institutriz llegó hasta sus oídos a través del césped fosforescente, al mismo tiempo que veía cómo el leve círculo luminoso de su linterna eléctrica se posaba en un árbol, en un arbusto y en el árbol nuevo. Ya voy, gritó desesperado, abandonando la puerta. No se había atrevido a descubrir sus últimos secretos y a eliminar la reserva existente entre su madre y él, porque aún quedaba la posibilidad de una postrera apelación a Mrs. Hen Falcon. Consolóse con este pensamiento mientras avanzaba al encuentro de aquella, una vez en el vestíbulo de la bulliciosa casa. El corazón le latía desordenadamente, pero dominó su voz al pronunciar con cortesía: «Buenas noches, Mrs. Hen Falcon. Ha sido usted muy amable al invitarme a su fiesta». Con el rostro elevado hacia la enorme curva que formaban los senos de la dueña de la casa, y mientras pronunciaba aquellas amables palabras de saludo, parecía un anciano curtido por el tiempo. Porque Francis se mezclaba muy poco con los otros chiquillos de su edad. Aunque mellizo, era en muchos aspectos una única persona. Hablar a Peter era hablarse a sí mismo, reflejado en un espejo, una imagen algo alterada por cualquier ligera imperfección, una imagen que no correspondía exactamente a lo que era, sino a lo que hubiera deseado ser: un niño desposeído de aquel miedo insensato a las tinieblas, a los pasos de personas extrañas, al vuelo de los murciélagos en jardines oscuros. «¡Qué chiquillo tan simpático!», exclamó Mrs. Hen Falcon con aire distraído, antes de ejecutar un amplio ademán con sus dos brazos, reuniendo a su alrededor a la muchedumbre de invitados infantiles para enterarles del programa de la fiesta. Carreras del huevo en la cuchara, carreras de sacos, tiro al blanco sobre manzanas, juegos que para Francis nada representaban, exceptuando una continua humillación. En los frecuentes intervalos en los que nada se requería de él y le era permitido permanecer en un rincón, lo más lejos posible de Mabel Warren y de su mirada desdeñosa, podría reflexionar sobre el modo mejor de dominar aquellos insensatos temores que ya se aproximaban. No fue hasta encontrarse sentado, bajo la claridad radiante de las amarillas velas que adornaban el pastel de cumpleaños de Colin Hen Falcon, cuando comprendió que el momento decisivo se acercaba. Entre la confusión de su cerebro, asaltado ahora por mil ideas contradictorias, percibió la aguda voz de Joyce al otro extremo de la mesa al anunciar: «Después del té, jugaremos al escondite por las habitaciones». «Oh, no», dijo Peter buscando el rostro turbado de Francis. «Todos los años jugamos a lo mismo». «Pero si está en el programa», gritó Mabel Warren. «Yo mismo lo he leído. Té a las 5, de las 5:15 a las 5:30 escondite. Todo está en el programa». Peter no se atrevió a contradecirla porque si el juego del escondite estaba incluido en el programa de Mrs. Hen Falcon, nada de cuanto dijera podría hacerlo variar. Pidió otro pedazo de pastel y sorbió lentamente su té. Quizá fuera posible retrasar el juego un cuarto de hora, permitiendo a Francis unos minutos de respiro durante los que elaborar un plan, pero incluso en esto fracasó, porque los niños se estaban ya levantando bulliciosamente de la mesa. Era su tercer fracaso. Y de nuevo, como reflejo de una imagen formada en otra mente, percibió la figura de un pájaro que con sus negras alas obscurecía la mente de su hermano. Pero se reprendió aquella locura y terminó de comerse el pastel, alentado por el recuerdo de la repetida frase: «Nada hay de temeroso en la oscuridad». Tras haber abandonado los últimos la mesa, ambos hermanos dirigiéronse al vestíbulo para tropezarse allí con los ojos curiosos e impacientes de Mrs. Hen Falcon, que estaba diciendo: «Ahora vamos a jugar todos al escondite por las habitaciones». Peter miró a su hermano y vio cómo sus labios se tensaban. Francis había estado temiendo aquel momento desde que empezara la fiesta y tratando de cobrar ánimos, pero hubo de abandonar la tentativa. Los niños alborotados corrían de un lado a otro, gritando: «¡Venga, a esconderse! ¿Existe algún refugio? ¿Y el punto de regreso?» «Me parece», dijo Francis Morton, aproximándose a la dueña de la casa con los ojos fijos en los exuberantes senos de aquella, «que será mejor que no juegue. Mi institutriz me llamará muy pronto».
Oh, tu institutriz puede esperar, Francis, repuso sin hacerle caso Mrs. Hen Falcon, mientras daba unas leves palmadas para llamar de nuevo a algunos niños que ya estaban subiendo la amplia escalinata del vestíbulo. A tu madre no le importará que te quedes un poco más, añadió. Aquello marcaba un límite a la habilidad de Francis. Jamás hubiera creído que una excusa tan bien preparada pudiera fracasar. Todo cuanto pudo decir en el tono preciso tan odiado por otros niños por consideración desdeñoso fue: a pesar de todo, creo que será mejor no tomar parte en el juego. Y permaneció inmóvil, conservando una expresión inalterable. Su terror o la reflexión externa del mismo alcanzó la mente de su hermano, y por un instante Peter Morton estuvo a punto de gritar, horrorizado ante la perspectiva de ver cómo las luces se apagaban, dejándole abandonado en una isla de tinieblas, rodeado de pasos obsesionantes y furtivos. Luego recordó que aquel miedo no procedía de sí mismo, sino del cerebro de su hermano. Por favor, dijo impulsivamente a Mrs. Hen Falcon, por favor. No creo que Francis deba jugar. La oscuridad lo pone algo nervioso. Había cometido un error. Los niños empezaron a cantar «¡Cobarde! ¡Cobarde!», al tiempo que volvían hacia Francis sus rostros contorsionados, amplios y redondos como girasoles. Sin mirar a su hermano, Francis dijo: «Claro que jugaré, no tengo miedo. Solamente...». Pero ya había sido olvidado por sus atormentadores, y de nuevo solo, la otra tortura, la espiritual y más profunda, se fue aproximando lenta e implacable. Los niños se arremolinaban alrededor de Mrs. Hen Falcon, acosándola con sus chillones voces, formulando preguntas y exponiendo sugerencias. Sí, sí, podéis esconderos por donde queráis. Apagaremos todas las luces, sí. En los aparadores también. Vale. Debéis permanecer ocultos todo el tiempo que podáis. No habrá refugio. No habrá refugio. Peter sintió vergüenza por el modo en que antes tratara de ayudar a su hermano. De lo más profundo de su alma percibía ahora el resentimiento de Francis por su tentativa de protección. Algunos niños empezaron a ascender las escaleras y las lámparas del piso alto se apagaron. La oscuridad se abatió como las negras alas de un murciélago, invadiéndolo todo. Otros niños empezaron a apagar las luces de un extremo del vestíbulo, hasta que todos quedaron reunidos bajo la radiante claridad central del candelabro, mientras los murciélagos acechaban con alas en forma de garra, esperando también que aquella se extinguiese. «Tú y Francis os tenéis que esconder», dijo una muchachita de alta estatura, y enseguida todo quedó en tinieblas, y la alfombra pareció vacilar bajo los pies de Peter mientras el rumor de pasos se perdía, sibilando como una corriente de aire en dirección a los rincones. «¿Dónde estará Francis?», se preguntó. «Si lo acompaño sentirá menos miedo». Los rumores reinantes no eran sino breves interrupciones del silencio. El crujido de una tabla, el cierre precavido de una puerta, el siseo de un dedo al pasar sobre la pulida madera de los muebles. Peter permaneció en el centro de la desierta habitación, sin escuchar, esperando tan solo que la idea del paradero de su hermano le penetrara en el cerebro. Pero Francis se hallaba en cuclillas, con los dedos en los oídos, los ojos cerrados y la mente sorda a cualquier impresión, tan solo esperando con los nervios tensos como si algo fuese a penetrar por la abertura que marcaba la propia oscuridad. Luego, una voz anunció que empezaba la búsqueda y como si el espíritu de su hermano hubiese sido sacudido de improviso, Peter Morton sintióse estremecer. Pero no era su miedo el que lo perturbaba. Lo que en su hermano era pánico ciego, que no admitía más ideas que aquellas capaces de alimentar la llama del temor, convertíase en él en una altruista emoción que dejaba su cerebro tranquilo y despejado. «¿Dónde me ocultaría si fuera Francis?», pensó. Y a causa de no ser el propio Francis, pero sí un reflejo del mismo, la respuesta fue inmediata. Entre la librería de roble, situada junto a la puerta del estudio, y el sillón de cuero. Peter Morton no experimentó sorpresa alguna ante la rapidez de la respuesta. Entre los dos mellizos no podía existir una telepatía deficiente. Habían permanecido juntos en el vientre materno y nada podía diferenciarlos. Pero Morton aproximóse de puntillas al lugar en el que Francis permanecía escondido. Una madera crujió, y temiendo verse descubierto por los otros, agachóse y procedió a descalzarse.
Un tacón golpeó el suelo, y aquel leve rumor originó el de otros que se iban aproximando a él con infinitas precauciones. Pero cuando hubiera podido reírse de sus perseguidores, el ruido de alguien que acababa de tropezar con sus zapatos hizo que el corazón le latiese apresurado bajo el influjo de una nueva sorpresa. Ninguna otra señal reveló el avance de Peter. Con los pies descalzos avanzaba de manera silenciosa y tranquila hacia su objetivo. El instinto le advirtió que se hallaba muy cercano a la pared, y extendiendo la mano sus dedos tropezaron con el rostro de Francis. Este no gritó, ni hizo movimiento alguno, pero el tumulto de su corazón advirtió a Peter del profundo terror que lo embargaba. «No tengas miedo», murmuró bajando las manos hasta tocar las de Francis, apretadas y convulsas. «Soy yo. Voy a quedarme contigo». Y escuchó el susurro producido por la cascada de sus propias palabras. Una mano tocó la librería muy cerca de ambos y pudo percibir cómo el terror de Francis subsistía a pesar de su presencia. Era sin duda más suave y llevadero, pero no acababa de desaparecer. El miedo de su hermano le atenazaba la mente. Para él la oscuridad era tan solo una ausencia de luz, algo muy familiar, como una mano amiga. Pacientemente esperó a que los descubrieran. No pronunció palabra porque entre Francis y él el contacto representaba la más íntima compenetración, y por sus manos unidas el pensamiento se comunicaba más rápidamente que por medio de la voz. Podía sentir el progreso de las emociones de su hermano, desde el insensato pánico, originado por el roce de sus dedos, hasta el uniforme latido de un miedo continuo, que ahora se iba produciendo con la misma regularidad que los movimientos de su corazón. Peter pensó: «Estoy aquí. No has de temer nada. Pronto encenderán las luces. Son tan solo los pasos de Joyce y Mabel Warren». Inundó a la contraída forma con ideas de seguridad, pero estaba seguro de que el temor continuaba. Están empezando a murmurar entre sí. Se cansan de buscarnos. Ahora encenderán las luces. Habremos vencido. No tengas miedo. Ese ruido fue en la escalera, seguramente. Mrs. Hen Falcon. Escucha, están buscando los interruptores. Unos pies se arrastraron sobre la alfombra. Unas manos rozaron la pared. Una cortina fue corrida. Tintineó el tirador de una puerta al ser abierta. En la librería sobre ellos movióse un libro. Son Joyce o Mabel Warren, o quizá Mrs. Hen Falcon. El crescendo de consoladores pensamientos prosiguió antes de que la lámpara central estallara en resplandores como un árbol cargado de fruta madura. Las voces de los chiquillos resonaron agudas, mezclándose a la cegadora claridad. ¿Dónde está Peter? ¿Habéis mirado arriba? ¿Y Francis? Pero todos quedaron en silencio ante el grito angustiado de la dueña de la casa. No fue esta, sin embargo, la primera en darse cuenta de la inmovilidad de Francis Morton, rígido contra la pared, en el mismo lugar en que su hermano lo encontrara. Peter seguía oprimiendo los engarfiados dedos con expresión perpleja. No era tan solo que su hermano hubiese muerto. Su cerebro, demasiado joven para comprender la horrible paradoja, se maravillaba, con oscuro sentimiento de piedad, porque el terror que anidara en el alma de su hermano creciese ahora en su interior, mientras Francis se hallaba ya en un lugar en el que, tantas veces, le habían dicho, dejaban de imperar la oscuridad y el miedo. 1929